Curundú, tras la huella de San la Muerte, implica la condensación de dos cuestiones muy significativas en la investigación etnográfica que llevamos adelante. Curundú es una palabra guaraní que puede ser traducida como amuleto, que también deriva del latín amuletum, que de alguna forma significaría aquello que protege, aquello que da protección a quien lo está portando, a quien lo lleva. Pero también amuletum se relaciona directamente con la palabra talismán, que se relaciona de forma directa con la palabra reliquia. Reliquia, esta idea de lo que resta, de aquello, por ejemplo, en la tradición católica apostólica romana, lo vinculado al santo, la reliquia de primer orden, de segundo orden o de tercer orden, lo que el santo ha tocado, lo que el santo ha vestido o parte del cuerpo del santo. Entonces, Curundú de alguna forma encarna todas estas concepciones en torno a la protección vinculada a la idea del amuleto. Tras la huella de San la Muerte, nos lleva a la idea precisa de que hace más de 15 años que venimos transitando el camino tras una de las manifestaciones de la religiosidad popular más difundidas en el nordeste argentino, justamente la figura de San la Muerte. En ese recorrido, en ese caminar tras la huella del santo, pudimos ver lo siguiente, que el santo puede estar parado, puede estar sentado, puede estar acuclillado sobre una suerte de esfera que hace a la vez de mundo, puede estar en diferentes posiciones que acompaña con una guadaña, con un báculo, con una lanza. Al mismo tiempo, esa forma, esa predisposición del santo puede ser en palo santo, en hueso, en plástico, en yeso, también en la tradición del curundú, en oro, en plata, en plomo, preferentemente si es en plomo de bala, dicen las curanderas del lugar, de alguien que haya fallecido con el uso de esa bala, diferentes manifestaciones en la imaginería de San la Muerte. Todas estas manifestaciones y formas están unidas bajo una significación común. Es el santo que todo lo puede, es el santo de lo justo, es el santo de los justos, y como dice una de las antiguas jaculatorias de las viejas del lugar con cariño, mi abogado te nombro como el mejor, y todo aquel que contra mí se viene, hazlo perdedor. En este sentido, el San la Muerte es el abogado de aquel que lo posee. En este transitar, en esta búsqueda de la configuración de este abogado, nos encontramos con la figura del santero. Y particularmente la figura del santero aquí está representada por Achilles Copini. Achilles Copini, correntino, pero que en este momento reside en la ciudad de Rosario, es uno de los santeros especializados en la configuración de la imaginería popular del San la Muerte. No solamente especializado en la talla, sino también en la consagración de la figura de San la Muerte. En este sentido, hay dos formas de adquirir el rol de santero: haberlo heredado, ¿sí?, por tradición oral, por aprendizaje, o haber sido elegido por el San la Muerte. En el caso de Achilles, la manifestación precisa es que él ha sido llamado al camino, a la huella de San la Muerte, y es esa figura sacra la que lo inspira en cada momento y en cada situación de la talla y de la confección, principalmente en palo santo y en hueso. Achilles Copini comenzó a tallar al Santo de la Muerte a los 27 años en Paso de los Libres, en una época de su vida que prefiere olvidar. Privado de la libertad, se aferró al culto de este santo y en la actualidad su trabajo es reconocido no solo en Argentina, sino en otros países como Paraguay, México, Portugal, España y Australia. Estas figuras en torno al San la Muerte y de la mano justamente del tallador, del santero, toman diferentes formas, diferentes manifestaciones, ya sea en curundú puntualmente, como decimos, para la cartera de la dama, para la billetera del caballero, minúsculos, muy pequeños, a figuras de altar como las que pueden ver en los altares que presiden esta muestra curundú. Lo interesante de la colección, que es toda aquí del mismo artista,
tiene que ver artista en el sentido de artista como configuración del arte sacro popular, no visto como un artesano, sino como un consagrador de la figura del San la Muerte. En este sentido, lo que vamos a ver es una puesta que no es una puesta en escena, sino que el altar fue elaborado y fue armado por devotas del San la Muerte. Esto no es simplemente una muestra artística en torno al culto, sino que es un espacio consagrado al culto a San la Muerte. Así como todas las imágenes fueron realizadas específicamente para esta colección, en un día determinado, en una luna determinada, con un tiempo determinado, porque todo el material es velado, es orado, es defumado, es trabajado por el santero. Al mismo tiempo, el montaje responde también a una estructura ritual, sagrada e iconográfica específica. La muestra despertó muchísimos interrogantes entre los visitantes, no solo el día de la apertura, sino también en los días posteriores. Y uno de los interrogantes ha sido justamente acerca del origen del culto a San la Muerte, que es una cuestión extremadamente interesante. Y allí las explicaciones son diversas. Las explicaciones pueden ir por el lado de la narrativa de los devotos, es decir, aquellas que tienen que ver con la narrativa más de corte fantástica en torno a el monje que de alguna forma muere por determinada peste y se lo encuentra en forma calavérica con el manto y con el báculo en la mano. Diferentes explicaciones de parte de los devotos. Pero después está también la explicación etnográfica, es decir, ubicar el surgimiento del culto a San la Muerte en la Gran Paracuaria, es decir, en la provincia jesuítica del Paraguay, en el contacto entre lo guaraní y lo católico, principalmente la relación con lo jesuítico y, por qué no, también con lo franciscano. Entonces, si nosotros nos vamos a los antecedentes de esta problemática, podemos ver que en el San la Muerte se condensan varias dimensiones analíticas y etnográficas. Por ejemplo, la imagen de la parca grecorromana, que es claramente su presencia, pero también la hechicería chamánica con el uso del cangüé, es decir, la hechicería guaranítica usando el cangüé de los Ngurubichá, por ejemplo, también el culto al ánima y, por qué no, como se registran en algunos antecedentes etnográficos, la figura del San José como el patrono de la buena muerte. Este proceso de mestización cultural se va a consolidar en postrimerías del siglo XVIII, que se presupone es el periodo en el cual el San la Muerte va a comenzar a ser una figura vigente en la escatología, si se quiere, de la religiosidad. Y otra de las preguntas tenía que ver en torno a si la localización de lo que nosotros exponíamos en la muestra no le quitaba sacralidad, por ejemplo, a la figura del altar. Y eso tiene que ver también con un mundo muy atado a las materialidades. ¿Qué significa esto? Que en realidad el halo de sacralidad y de veneración a San la Muerte, o culto a San la Muerte, no está atado simplemente a la materialidad del altar que se encuentra a mis espaldas, a la localización física de ese altar, sino que en realidad está dada por el proceso de consolidación simbólica, por quienes intervinieron en el armado del altar y de la significación del sentido que se le da a ese proceso de armado. Es decir que el valor sagrado de lo que estamos observando no está condicionado por el lugar en el que está emplazado, por ejemplo, el Museo Yaparí, sino que está de alguna forma ligado a la significación que los devotos le atribuyen a aquello que de alguna forma se expone. En este sentido, el altar resulta un altar al San la Muerte, porque fue traído, confeccionado, armado por las devotas del santo, sin importar que esté en un museo de bellas artes o esté en un barrio de la zona periurbana de la ciudad de Posadas. En este sentido hay que entender esa cuestión, que aquí el campo de lo sagrado no está limitado a la materialidad, sino a los sentidos que los devotos le adjudican al mundo y a sus relaciones con el San la Muerte.